al Palacio de Gobierno porque la vocera Camila Vallejos va a hacer una vocería. La escuchamos. A todos los medios que están presentes, quisiera señalar que a partir de lo señalado por la Contraloría General de la República como gobierno, quisiéramos señalar dos cosas. Lo primero es que la Contraloría General de la República reconoce que el rol que ha asumido la Secretaría General de la Presidencia se enmarca en las funciones que le son propias, tales como establecer relaciones con los partidos políticos, coordinarse, asesorar, ¿cierto?, y vincularse permanentemente con el Congreso y sus bancadas parlamentarias. En segundo lugar, respecto a la necesaria prescindencia que ha señalado la Contraloría General de la República, que por cierto, evidentemente atendemos y consideramos respetable y que hay que respetar, quisiéramos señalar que tanto el ministro Jackson como el propio gobierno en varias oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores, sean del apruebo, sean partidarios del rechazo, a presentar sus distintas propuestas de cara a lo que suceda posterior al 4 de septiembre en el día del plebiscito. Es más, nos gustaría no solamente reiterar ese llamado, sino que también invitar a los partidarios, los sectores y partidos partidarios de la opción del rechazo, a ponerse también de acuerdo en el camino a seguir de cara al 5 de septiembre en consideración a que ganara eventualmente la opción que ellos promueven o respaldan, en este caso el rechazo. ¿Para qué? Para también dar certidumbres del camino a seguir. La ciudadanía y los mismos parlamentarios y los mismos partidos nos han pedido, ¿cierto?, como gobierno, poder señalarle a las fuerzas políticas cuáles son los caminos que proseguirían en el caso de ganar una u otra opción. Y en ese sentido, no solamente hemos valorado que los partidos y los sectores que están por la opción del apruebo conversen y se pongan de acuerdo en aquellos elementos que se deben presentar y se deben considerar para avanzar en el caso de ganar la opción apruebo, sino que también consideramos que es importante que los partidarios y los sectores que son partidarios del rechazo también hagan ese esfuerzo de concordar una propuesta de camino a seguir para dar certezas al país de lo que va a suceder a partir del día 5 de septiembre en adelante. Preguntas. Hola, ministra. Usted dice que el ministro Jackson hizo un llamado a todos los partidos. ¿No reconocen entonces, no coinciden con este llamado de atención que hace la Contraloría? ¿Consideran que está incorrecto? ¿No reconocen la gravedad de ese llamado? Y además, ministra, quería saber por algo que planteó el ministro Jackson el día 2 de agosto. Se le pregunta a él en el Congreso si es que cree que se puede llegar a un acuerdo con el PC, y lo que él dice es que ayer informamos al Comité Político Ampliado que pueden tener estas conversaciones y que todas esas propuestas las pueden hacer llegar a la SECPRES. Eso fue una invitación formal del ministro al Comité Político de los partidos del oficialismo. ¿Hubo también una invitación formal a los partidos de la oposición? A todos los partidos y sectores políticos, independientemente de su opción, o sea, vengan de donde vengan, se les ha llamado e invitado a presentar sus propuestas. Esto se hizo el 6 de agosto en una declaración pública, el mismo 10 de agosto en una declaración que puedo citar textual del propio ministro Jackson, que dice: desde SECPRES, y lo hemos dicho desde todo momento, desde la SECPRES estamos abiertos a recibir propuestas, vengan de donde vengan, para generar certezas del día 5 de septiembre en adelante. Cita textual de las declaraciones del ministro Jackson el día 10 de agosto de este año en sede del Congreso Nacional. Por lo tanto, hemos reiterado permanentemente esta invitación, no solamente a los que se identifican con la opción del apruebo, sino que también a los que se identifican con la opción del rechazo. ¿Ya? Distinto es señalar quiénes han presentado y quiénes no han presentado todavía propuesta en esa dirección. Pero nosotros no es que cuestionemos lo que ha señalado la Contraloría General de la República, que por cierto, siendo un ente autónomo que tiene el rol de fiscalizar, respetamos. El rol de la Contraloría General de la República es fiscalizar. Nuestro rol como gobierno es aclarar que hemos estado permanentemente llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas, porque la Secretaría General de la Presidencia no solamente coordina, establece las relaciones con los partidos, sino que también recepciona propuestas de carácter legislativo. Y eso son desde leyes o propuestas parlamentarias, de moción parlamentaria, hasta propuestas de reforma constitucional. Pero el llamado a los partidos del oficialismo fue en un comité político. No hubo una instancia de conversación directa con los partidos de la oposición. Fue solo declaraciones públicas a través de la prensa, el llamado.
Bueno, lo que se pronuncia Contraloría es a partir de una declaración pública y aquí lo que se acusa es que no hubiese habido llamados a todos los sectores a través de declaraciones, ¿cierto?, a pronunciarse sobre las distintas propuestas o presentar distintas propuestas. Nosotros, insisto, hemos hecho como gobierno, en particular el ministro Jackson, un llamado reiterado a manifestar las distintas propuestas de cara a lo que va a suceder el 5 de septiembre en adelante, dependiendo de las opciones que cada uno de los partidos y sectores promueva. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A propósito de este hecho, son numerosas las voces que han solicitado la salida del ministro Jackson. ¿Qué responden desde el Ejecutivo sobre este llamado? Bueno, sabemos que no es primera vez que han pedido la renuncia del ministro Jackson, ahora se acrecentan también estas solicitudes. ¿En qué pie queda el gobierno y qué responden sobre esta petición de que salga del gabinete? Bueno, es parte del rol también de los sectores no oficialistas o de oposición, la fiscalización y hacer este tipo de emplazamientos cuando consideran desde una perspectiva crítica que algún ministro o ministra no se ajusta a lo que ellos esperaban de acuerdo a su gestión. Sin embargo, el ministro Jackson, quien encabeza la Secretaría General de la Presidencia, cuenta con todo el respaldo del presidente de la República y de este gobierno para seguir cumpliendo sus funciones. ¿Va a hablar el ministro Jackson? Por cierto. ¿Cuándo? Lo establecerá él en su debido momento. Ministra, buenas tardes. Luego de lo que señala Contraloría, ¿el gobierno va a modificar su actuar? Porque la Contraloría dice que no se ajustó a la necesaria presidencia de frente al plebiscito. Entonces, ¿va a tomar acciones el gobierno después de lo que dice Contraloría? Y de hecho lo estamos señalando, justamente por lo señalado por la Contraloría General de la República. Nosotros no solamente reiteramos los llamados que ya hemos hecho en otras oportunidades, el 6 de agosto, el 10 de agosto, sino que también adicionamos a eso un llamado, una invitación a que los partidarios, partidos y sectores que están por el rechazo, que están por la opción del rechazo, también puedan dialogar y ponerse de acuerdo en el camino a seguir a partir del 5 de septiembre en adelante de ganar la opción que ellos promueven y cómo a través de eso también lograr un proceso para una nueva constitución. Eso es un llamado que creo que es importante. El sector oficialista ya hizo ese esfuerzo, entregó una propuesta, un horizonte, y consideramos que también sería muy bueno, muy oportuno, muy bueno para el país, porque los acuerdos son siempre buenos para el país, que el sector que está promoviendo el rechazo también haga ese esfuerzo. Ministra, buenas tardes. Entonces, para que quede bien claro, el gobierno, si bien respeta el fallo de la Contraloría, no comparte que la interpretación del Contralor sea que el ministro Jackson faltó a la presidencia, para que quede súper claro. Y lo segundo es, hoy día el presidente Boric se refirió al rechazo como la opción del otro camino. ¿Esas expresiones sobre el rechazo también son parte, cree que son apropiadas? ¿Me puedes repetir la última pregunta? Hoy día el presidente Boric, cuando le preguntamos por el acuerdo, se refirió a la opción del rechazo como el otro camino. No sé si a usted le parece que esas expresiones también sean acordes, que se hagan desde el Palacio de la Moneda también, refiriéndose a la otra opción. No, creo que no al lugar, porque efectivamente hay un camino y hay otro camino, son dos caminos, da lo mismo de dónde se hable, ¿cierto? Respecto a lo primero, la verdad es que tenemos una claridad absoluta respecto al rol de la Contraloría, y yo quiero reiterar aquello. La Contraloría tiene un mandato que es fiscalizar y ha hecho un pronunciamiento de acuerdo a una solicitud de dos parlamentarios no oficialistas a pronunciarse a la Contraloría respecto a una frase del ministro Jackson. Y el deber de la Contraloría, por cierto, es fiscalizar y pronunciarse al respecto, pero también el deber del gobierno es aclarar. Y como gobierno aclaramos que en reiteradas oportunidades hemos hecho llamado a todos los sectores, vengan de donde vengan, a presentar propuestas al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el órgano encargado de recepcionar este tipo de iniciativas o propuestas de corte legislativo, porque finalmente, evidentemente, se tienen que tramitar y ver y discutir en el Congreso Nacional de la República. Bien, muchas gracias.